Geraldine, muchas gracias por habernos permitido escuchar al señor responsable de los negocios empresariales de Pacífico Seguros. Entre tanto, hemos recibido en RPP al señor Edgar Vázquez, ex ministro de Comercio Exterior y de Turismo, que se desempeña como director de investigación de ADEX, que es el gremio de exportadores. Señor Vázquez, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fernando. Un gusto estar contigo y a través de las ondas de radioprogramas y las imágenes con tu público. Hay una inquietud particular que tiene que ver con nuestro comercio con México. Se trata, me parece, de un volumen un poco superior a los 2.000 millones de dólares. El Perú exporta mucho menos de lo que importa de México. ¿Qué consecuencias puede tener la ruptura de relaciones diplomáticas y el descenso del nivel de nuestras relaciones a puramente consulares para el comercio exterior? Es una actividad privada, de empresas privadas. Pero explíquenos, por favor, de qué manera afecta que no es el sector privado, sino los estados se hallen ante esta dificultad. Sí, Fernando, mira, definitivamente hay una circunstancia de inestabilidad que genera cierto temor, que genera expectativas de posibilidad de medidas también en lo económico, ¿no? Y eso, por supuesto, genera preocupación. Hemos recibido contacto de nuestros colegas empresarios de México, también obviamente preocupados. Los vínculos empresariales entre Perú y México son muy buenos, son excelentes. Tenemos muy buenas relaciones que se han ido, digamos, haciendo sólidas en el tiempo. Pero, por supuesto, este tipo de escenarios genera nerviosismo. Sin embargo, en la práctica, en la legalidad, las relaciones comerciales, económicas entre ambos países están cubiertas por una serie de acuerdos internacionales que hemos suscrito. Primero, el acuerdo bilateral, el acuerdo de libre comercio que tenemos entre Perú y México. Segundo, los compromisos que tenemos. ¿Sigue siendo vigente? Sí, por supuesto, está completamente vigente, no hay ninguna duda de ello. Y de hecho creo que los primeros meses de este año ha venido aumentando el comercio y el intercambio entre México y Perú, ¿no? Eso es cierto, las exportaciones peruanas en los primeros 9 meses del año han crecido más de 16%, han superado los 700 millones. ¿Por qué ha crecido tanto? Hay una mezcla de incremento de volúmenes en algunos productos, uvas, por ejemplo, espárragos. ¿Mandarinas dicen también? Y en el caso de mandarinas, además mandarinas, cacao, alambres de cobre, ahí también hay una mezcla de incremento de los precios internacionales, porque estamos en niveles récord de los precios de cotizaciones de cobre, de la cotización del cacao, etcétera, ¿no? Entonces hay una mezcla de circunstancias que han generado que en este caso las exportaciones peruanas estén superando los 750 millones de dólares más o menos hasta septiembre, eso es 16.6% de crecimiento. Por el lado de las importaciones, más bien hay una pequeña caída de 1.2% hasta los primeros 9 meses del año. Estamos bordeando los 1.250 millones de dólares en importaciones. ¿Qué cosa es lo que importamos de México? Compramos principalmente televisores, unidades de procesamiento, computadoras, automóviles, farmacéuticos, algunos productos de limpieza, champús, cosméticos, etcétera. Es decir, la oferta de importación de México es un poco más diversificada que la oferta de exportación peruana. Claramente es una balanza deficitaria para el Perú. Estimamos que hacia el cierre del año el Perú debe estar comprándole alrededor de 1.650 millones de dólares a México este año y el Perú va a exportar más o menos 950 millones. Eso quiere decir un que poco tenemos más de la mitad, pero mucho menos. Exactamente. El 75, digamos, nuestro déficit es más o menos 700 millones, que equivalen casi al 75% de lo que exportamos a México. Es decir, la relación comercial, digamos, algunos dirían en números es favorable a México, pero para el Perú también es favorable porque tenemos la posibilidad de contar con más diversidad de productos en nuestro mercado, los consumidores tienen acceso a productos que pueden escoger en diferente calidad y precios. Esos son los beneficios del comercio, ¿no? Y esas relaciones están cubiertas por el acuerdo bilateral, pero también están cubiertas por la Alianza del Pacífico, donde también tenemos ahí unas reglas comerciales, y por este instrumento que todavía no se conoce mucho en el Perú, que es el Transpacífico, en donde además estamos con otros 12 países del Asia y bueno, ahora también con Reino Unido, ya de Europa inclusive, ¿no? De las Américas, del Asia, de Oceanía y de Europa con Reino Unido. Entonces, las reglas de comercio están cubiertas con 3 instrumentos muy fuertes que deberían de ser suficientes. Sería una locura realmente que México decida, pues, no sé, salirse de alguno de ellos. Perú no va a salirse, entonces las reglas de juego van a mantenerse, ¿no? Siempre es posible que, digamos, por lo bajo algún país
imponga alguna medida proteccionista del tipo, bueno, encontré una plaga en tu producto, etcétera, pero para eso hay que monitorear y, por supuesto, que los vínculos, en este caso, entre las autoridades de comercio se mantengan, que es en lo que debería de mantenerse, por lo menos en los vínculos a nivel técnico, a nivel político, por supuesto, complejo. No vamos a tener reuniones de ministros, seguramente, de la Alianza del Pacífico, en este tipo de nivel. Que no son necesarias para que los empresarios privados exporten e importen, ¿no? Exactamente. Pero igual, por supuesto, es un escenario con cierto nivel de incertidumbre. Los empresarios queremos, digamos, siempre esperamos que estas cosas se resuelvan de la mejor manera. Lamentablemente, en estos momentos hay una circunstancia, digamos, de esta naturaleza, marcada mucho por una cuestión ideológica, que eso también, digamos, es evidente. Pero bueno, en el caso de los negocios no conocen de ideología, Fernando. Entonces, los negocios y la necesidad de los consumidores y de las empresas de seguir abasteciéndose de productos, eso se mantiene. De acuerdo. Cuando los Estados Unidos, es decir, Donald Trump, decidió imponer aranceles, en algunos casos a México más elevados que el Perú, se dijo, bueno, que era lamentable, como un atentado contra el libre comercio, una política proteccionista, pero que podía en el fondo beneficiar al Perú, porque nosotros teníamos algunos productos que México exporta con la ventaja de la proximidad geográfica. ¿Qué sucedió con eso? Eso es cierto, pero fue muy, digamos, de muy corto plazo, porque rápidamente México y Estados Unidos se pusieron a negociar y Estados Unidos les reconoció, digamos, el nivel de arancel bajo su Tratado de Libre Comercio, y esa es la circunstancia todavía con ellos. Entonces, más bien ahora estaríamos en una especie de desventaja en ciertos productos, en donde ellos están liberalizados por su acuerdo comercial con Estados Unidos y nosotros estamos pagando un 10%. Sin embargo, también hay que reconocer que en el caso peruano el shock no ha sido importante, ¿no? Las exportaciones del Perú hacia Estados Unidos también vienen creciendo. Probablemente el sector que sí claramente ha estado golpeado por esta medida de Estados Unidos es el sector de joyería, que está cayendo más de 40% en lo que va del año en sus exportaciones, porque el 90% de lo que exportaba iba hacia Estados Unidos, y en los primeros 3 meses antes de la medida de Trump estábamos creciendo 100%, 80%, 90%. Iba a ser un año récord para la exportación de joyería peruana, pero esta medida claramente la ha golpeado. ¿Por qué? Porque básicamente la joyería tiene como principal insumo el oro, y el oro también está en niveles impresionantes de cotización, y claro, un 10% sobre esos niveles de costos hacen inviable un negocio, ¿no? Pero en el resto de los sectores, en agroindustria, en confecciones, entre otros, hemos mantenido un dinamismo, y eso se debe a que básicamente en algunos casos hemos llegado a acuerdos con nuestros compradores en repartirnos los sobrecostos, y en algunos casos también, como competíamos con países del Asia donde los aranceles incluso son más elevados, hemos tenido una mejora en el poder de negociación, y eso ha permitido que este año, digamos, el efecto no sea tan fuerte sobre las exportaciones peruanas a Estados Unidos. ¿Cuáles de los productos de agroexportación son los que representan un volumen mayor de negocio? Bueno, de lejos, digamos, hay 3 que han superado la barrera de los $1.000 millones, que son los arándanos, las uvas y las paltas. Arándanos, uvas y paltas. En general, a varios países, no solo Estados Unidos. A varios países, ¿no? Han superado la barrera de los $1.000 millones, y incluso en arándanos nos acercamos a los 2.000. Entonces, es realmente, digamos, son los buques insignia, por así decirlo. Pero detrás de ellos está el café, está el cacao, están las mandarinas que has mencionado, entre otros productos, no solamente de las frutas, también de hortalizas, de vegetales, espárragos, arándanos, digamos, una oferta agroindustrial peruana que es muy importante y que ha venido creciendo de manera significativa. Pero también no hay que olvidarnos de las manufacturas y de la pesca, en donde también estamos teniendo comportamientos interesantes. Nuestras exportaciones de pota, de filetes de pescado están creciendo, de langostinos. Nuestras exportaciones de confecciones, a pesar del escenario tan complejo, están creciendo. ¿Confecciones también a los Estados Unidos? De Estados Unidos también, exactamente. Y las exportaciones de productos químicos, donde tenemos plásticos, neumáticos, productos farmacéuticos, veterinarios, entre otros. Es decir, hay una oferta exportable del Perú que está diversificándose, que está creciendo. Este año vamos a alcanzar un nivel récord de exportaciones, Fernando. Vamos a superar seguramente los $86.000 millones. Esto es una cuestión histórica. ¿De los cuales qué porcentaje es minería? Sobre los 86.000 que usted prevé. Sí, más o menos. A ver, minería debe ser unos 60%, ¿no? Por supuesto. Las exportaciones tradicionales que incluyen minería, que incluyen harina, aceite, pescado principalmente, representan alrededor del 70-72% de todo lo que exporta el Perú, ¿no? Pero, por supuesto... Dice que hay 24.000, que son productos no tradicionales, en términos de agroexportación. Por supuesto, exactamente. Y nos ha dicho que el producto que más se vende, que más reporta, ¿son los arándanos?
A ver, O son las uvas. son las uvas. Uvas, más que y de arándanos. ahí vienen los arándanos. Ahora, ¿no? explíqueme sobre los arándanos, porque yo he escuchado la historia alguna vez, pero siempre es agradable volver a escucharla. Claro. ¿Cómo es posible que una fruta que no existía en el Perú, que se creía privativa de los países nórdicos con inviernos intensos, sea el segundo producto de exportación agrícola, por lo que le comprendo? Hoy, ¿cómo se hizo eso? Es muy interesante, ¿no? Tiene que ver con la adaptación de ciertas variedades. Al igual que existen en distintos otros productos vegetales, los arándanos tienen distintas variedades. Y hubieron las primeras variedades que se adaptaron rápido a las condiciones climatológicas de la costa peruana. Ojo que ahora inclusive el arándano también, digamos, se siembra en sierra, no solamente en costa, pero claramente las mayores ¿Hasta qué altura extensiones. puede crecer? Mire, he visto arándanos en Ancash. Así que ahí estamos Alto. hablando, sí, alto. Así que, y grandes extensiones. Debe ser con un sabor diferente, ¿no? Sí, sí, digamos, el arándano, paradójicamente, cuanto mejor es, no es que es más dulce. Cuando más dulce No, es probable, sí, sino al revés, cuando sí. es más acidito, ¿no? Sí, más así, sí, sí. Entonces hay esas diferencias seguramente, más aciditos incluso se encuentran en la sierra, etcétera. Pero, digamos, parte yo diría, del emprendimiento del empresario agroexportador peruano, que empezó, la primera experiencia fue los espárragos. Los espárragos también es una adaptación de un producto vegetal no nativo del Perú, que tuvo gran éxito, las alcachofas, y así han venido siguiendo varios ejemplos que han permitido que el Perú se coloque como principal exportador en productos que tienen alta demanda en mercados globales. Estoy seguro que en el futuro vamos a seguir, porque hay investigaciones sobre algunos productos que con alta demanda, como las cerezas, entre otros, que se están también testeando, que se están investigando variedades que se puedan adaptar a las condiciones de terreno, de climas, de altitudes del Perú, y que probablemente en el futuro también vuelvan, digamos, formen parte de la oferta exportable peruana. Hay una fruta que me llama mucho la atención, que es muy cotizada en el Perú, sobre todo para helados, Ajá. más que consumo directo, que es la lúcuma, Sí. que creo que no logramos exportar a ninguna parte. ¿Qué pasa con esa fruta? Que no hay un solo país del mundo que se interese en ella, ni como consumo fresco, ni como helados. Bueno, exportamos algo en puré de lúcuma, sobre todo para comunidades peruanas, ¿no? En el exterior. Son exportaciones relativamente pequeñas, ¿no? Lo que pasa es que la lúcuma es una fruta muy especial. Es muy delicada, ¿no? Todavía no ha habido mucho, digamos, de trabajo, de investigación para que su traslado sea un traslado tal que permita que llegue con condiciones apropiadas. Eso es lo primero. Pero hay un problema de gusto, porque Y oí eso- a decir eso que iba, el Perú es el exactamente. único país del mundo en donde la trinidad de los helados, vainilla, chocolate, fresa, no se respeta porque la lúcuma puede desplazar a uno de esos tres, lo que no Completamente de sucede acuerdo. en ningún otro país del mundo. Por supuesto. Además, ese es el segundo elemento, ¿no? Es decir, colocar un nuevo sabor, digamos, una característica o un producto nuevo no es sencillo. Y menos es sencillo si es que no tenemos tampoco los volúmenes apropiados, porque también es una cuestión de volúmenes, ¿no? Entonces acá, por supuesto, se han introducido muchos sabores que recién conocemos y Sí, que frutas finalmente... en cantidad varias. Claro, y que hasta el tienen kiwi éxito. de Australia y frutas asiáticas. Pero para poder hacer eso hay un esfuerzo de marketing muy fuerte, tiene que haber producción suficientemente rentable, cantidades suficientes para la exportación y por supuesto tiene que haber digamos, todo el manejo técnico, tecnológico que permita que la fruta en distintas formas pueda llegar de manera apropiada a los mercados internacionales y eso no se ha logrado con la lúcuma, ¿no? Ahora, hay un producto que es muy interesante, que es el café, porque no es nativo, es introducido tardíamente y he leído que pueden haber 300.000 hectáreas dedicadas al café en muchas regiones, en la mayoría de las regiones de nuestro país. ¿Hay más hectáreas dedicadas al café que a la papa o se acercan las superficies? Qué buena pregunta, pero yo creo que debe ser, primero que son zonas geográficas diferentes, ¿no? Digamos, lo de la papa es más una zona altoandina, mientras que el café es en selva alta, ¿no? Pero por extensiones podría ser, ¿no? Porque las extensiones en Amazonía, nosotros encontramos café desde Puno hasta Cajamarca, o sea, podemos encontrar café al igual que papas, o sea, es una cuestión que no me he puesto a comparar, más bien voy a regresar y me has dejado la duda para ver en Porque hectareajes. la papa es una planta nativa, Sí, claro. nativísima, mientras que el café llega tarde a Europa, Ahora, apenas el en el café. 17 y acá mucho más tarde. Y el café, antes de que las uvas, los arándanos y las paltas superen los montos que estamos exportando, era de lejos el principal producto de agroexportación peruana. Es decir, el café llegó a exportarse 700, 800, 900 millones de dólares al año.
¿no? En sus mejores momentos. Ahora estamos en un buen momento también porque las cotizaciones están altas, han estado altas a lo largo del año por problemas en la oferta en los competidores, al igual que pasó al inicio del año con el cacao, que sí es originario peruano y que hay un incremento en su exportación por los precios que se han ido al cielo ante la falta de oferta en países competidores, sobre todo del África. Entonces, en el caso del café, ojo, Fernando, es un producto muy importante en la canasta exportadora todavía y por muchos años fue el principal producto de exportación que exportaba el Perú. Usted habló sobre la joyería y mucho se ha criticado que el Perú produzca oro y plata, pero que exporte muy poca joyería. Ha aumentado mucho recientemente. Pasa algo semejante con la cocoa, con el cacao, quiero decir que es una planta que da acá, nativa, pero lo consumimos muy poco y la elaboramos muy poco y lo que exportamos es la fruta al estado natural. Explíquenos por qué no logramos hacer que el cacao sirva también más para nuestro propio consumo. Nos pasa con el cacao y nos pasa con muchos de nuestros productos. El consumo per cápita de café, de chocolates muy bajo. El Perú es bajo con respecto incluso a países vecinos como Chile, ¿no? O países similares como Colombia o Ecuador. Es decir, el consumo interno es relativamente bajo. Creo que es importante también introducir campañas de fomento, digamos, del consumo interno del café, de productos también que podríamos aprovechar con mayor, digamos, profundidad en el territorio peruano. Pero como tú bien has identificado, el Perú sobre todo exporta, en el caso del cacao, grano, ¿no? Hemos empezado ya, están creciendo los volúmenes de chocolate, derivados del cacao, pero todavía son pequeños frente al gran volumen del grano, ¿no? Mientras que si hacemos una comparación, el comercio en el mundo, obviamente el comercio de chocolates derivados del café es muy importante, ¿no? Tanto que hablamos de los chocolates suizos o belgas y ellos no producen un solo grano de cacao, pero tienen en teoría los mejores chocolates del mundo. A ese nivel tendríamos que llegar y hay potencial, pero por supuesto que hay mucho trabajo que hacer en la zona de campo, mejorando digamos, la calidad sanitaria de nuestros arbustos, porque hemos tenido problemas de plagas, mejorar la genética, mejorar los procesamientos, la logística. Es muy difícil sacar los granos desde la zona de selva hacia las costas, que son los puertos, porque no tenemos buenas carreteras, menos aún carreteras de penetración. Entonces, hay mucho trabajo, ¿no? Y eso tiene que ver con la falta de competitividad que tiene finalmente la economía peruana y que a pesar de ello hay un sector exportador pujante que nos está permitiendo tener récords históricos y que lo vamos a lograr nuevamente este año. Ha mencionado usted el tema de la infraestructura. Hasta el momento hemos hablado solamente sobre lo que exportamos y lo que consumimos, pero no se puede exportar con facilidad si no hay puertos y aeropuertos y carreteras. Se ha cumplido un año ya de la entrada en funciones del puerto de Chancay. ¿Qué cifras tenemos? ¿De qué manera ha favorecido el aumento del volumen de exportaciones? Y después quiero saber otras iniciativas portuarias, en particular en el sur del Perú, Corío, un gran puerto que se quiere construir en la costa arequipeña, pero no es el único. Sí, bueno, la verdad que es muy interesante lo que ha pasado con el puerto Chancay. En los primeros meses nosotros hemos venido monitoreando las estadísticas de salida de exportación e importación a través de ese puerto y es bien interesante. Ya este puerto se está acercando o está superando los $1.000 millones ya en movimiento en lo que va el año, es decir, ha tenido un movimiento interesante. Todavía estamos importando más de lo que exportamos. Al inicio, digamos, se veía una, digamos, exportación todavía a distintos países, ¿no? Se aprovechaba el puerto porque pasaban líneas navieras de la propia marca de Costco que tenían las otras rutas y que estaba aprovechando. Pero ahora claramente ya se ve que la mayor parte del comercio, tanto de importación como de exportación, es con China. Es decir, ya se está aprovechando esta línea directa, esta conexión directa. ¿Qué productos llegan? Hacia el Perú principalmente están llegando aparatos electrodomésticos, automóviles, aparatos de procesamiento de datos. Es principalmente lo que está llegando desde China. Y lo que estamos exportando principalmente son arándanos, paltas, es decir, producto de nuestra agroindustria. A mí lo que más me sorprende en materia de exportación a China es que seamos capaces de exportar quión o jengibre, claro, jengibre, que es una raíz china. Sí. ¿Cómo se explica? Bueno, que sobre todo en la selva de Junín, la zona me parece, central, ¿no? así es, Sí. el 90-92% de toda la producción y exportación de jengibre proviene de esta zona, de la zona de Satipo, Pichanaki, San Martín de Pangoa. ¿Qué volumen es? ¿Cuánto jengibre podemos exportar a China, que es un mercado enorme, pero es el primer productor mundial de jengibre, ¿no? Sí, anualmente exportamos un poco más de $100 millones.
Ahora, nuestro principal mercado claramente es Estados Unidos. Más del 50% de eso se va a Estados Unidos. Otra parte, un 35% se va a Europa. Esos dos son los principales mercados para nuestro Kion. China ha aparecido eventualmente, ¿por qué? Porque hay momentos del tiempo, China es el principal exportador y productor de Kion en el mundo, y a partir de la pandemia... Además que era una planta nativa china. Claro, y a partir de la pandemia concentraron su consumo, porque claro, el Kion es un producto asociado a beneficios al pulmón, a las vías respiratorias, etcétera, y desabastecieron el mundo, y ahí entró Perú y nos hemos mantenido de manera interesante. Y hay algunos momentos en que incluso nuestro Kion tiene, digamos, un nivel de dulzor, por así decirle, el sabor que tiene, que incluso es preferido a la raíz que se logra cultivar en China. Entonces, incluso por eso es que hay algunos segmentos que están comprando también nuestro jengibre. Tenemos una problemática asociada a una plaga también ahí en la zona central. Tenemos que el SENASA, el INIA tiene que hacer investigación para que este boom de la exportación del jengibre se haga sostenible en el tiempo. Nosotros de AES lo apoyamos, todos los años estamos haciendo un evento Ginger Week en esa zona, normalmente en los meses de mayo, así que tratando de impulsar el cultivo del jengibre y la exportación. Y hay otra raíz que es la cúrcuma, que has mencionado, que casi es como una hierba mala, la siembras, la pones ahí y crece de manera espectacular. ¿Pero estamos exportándola? Se exporta sobre todo a Europa, pero el gran potencial estaría en Estados Unidos si logramos que el SENASA finalmente abra la parte sanitaria con ese mercado. Si se logra un protocolo sanitario para la cúrcuma en Estados Unidos, estoy seguro que podría hacerse también un producto que sea un boom de exportación y que además genere ingresos para una zona tan compleja como es la zona de la selva central, cabecera de Brain, zona todavía complicada en términos sociales, en términos de la violencia asociada a cultivos ilícitos, así que darles alternativas sería maravilloso. Nos ha dicho usted que alrededor del 30% de nuestras exportaciones, 30% sobre 85.000 millones es lo que dijo, es no agroexportación, sino textil y también materias industriales o transformadas. Respecto a lo textil, una cosa que llama la atención, cuando yo era niño, cuando yo era joven, veía en la costa muchas extensiones de algodón. Ahora cuesta trabajo hallar extensiones de algodón. ¿De dónde viene esa ropa que estamos confeccionando y que estamos exportando, sobre todo a Estados Unidos? Sí, te mencionaba que más o menos un poco menos del 30% son exportaciones de las que nosotros llamamos no tradicionales, que son las exportaciones modernas, ¿no? La agroindustria moderna y todas las exportaciones manufactureras, incluyendo las del sector textil confecciones. Es cierto, a lo largo del tiempo hemos ido perdiendo en volúmenes de producción de algodón, sobre todo el pima, el tanguis ya obviamente desapareció prácticamente. ¿Por qué? De degradación genética, no hubo investigación, no se mejoraron las semillas, ¿no? Siempre la agricultura peruana de estos productos muy tradicionales era muy, digamos, la práctica era, poco científica, tecnológica, es decir, sacabas la propia semilla y la volvías a sembrar. Pero hay ¿no? quienes consideran que el algodón peruano es el más fino del mundo. Sí, por supuesto. ¿Es verdad? Ha tenido... ¿Es objetivo o es un poquito de sentido patriótico? Todavía tenemos extensiones de cultivo de algodón pima y por supuesto es un algodón de una fibra muy larga, extra larga y muy fina, muy suave. Eso es cierto, pero ya claramente hemos perdido volúmenes. Y dado que en realidad los tratados de libre comercio tienen un término técnico muy, muy complejo, pero es la regla de origen, para poder exportar nuestras confecciones a Estados Unidos, podríamos utilizar algodones de cualquier lugar del mundo. Entonces, ahora se importamos algodón, para elaborarlo y transformarlo para elaborar el hilo, el hilado, con el hilado elaborar el tejido y con el tejido elaborar la prenda. De esa cadena, en el caso de los TLCs, el Perú tiene que elaborar desde el hilado hacia adelante, tiene que ser elaborado por las partes, es decir, en el Perú o en alguno de sus socios. Pero digamos, la materia del fibra, en este caso el algodón, podría ser importada de cualquier lugar. Entonces, en ese caso el Perú está importando, producimos algo, lo utilizamos, pero también importamos fibra de algodón desde otros lugares del mundo, que finalmente abastece a nuestras hilanderías y estas hilanderías nuevamente para hacer los tejidos y los tejidos las prendas. En materia de cuero y zapatos, ha habido una prosperidad de la industria zapatera, sobre todo en La Libertad, Trujillo, ¿no? Y en Arequipa. ¿Hemos logrado exportar? Sí, eran industrias importantes hace muchas décadas atrás. Han sufrido mucho con la competencia
bastante agresiva, sobre todo de economías asiáticas o del sudeste asiático, que son muy competitivas en términos laborales y por ende por precios. Todavía se mantienen algunos, digamos, industrias, incluso exportamos algunas, digamos, todavía unidades de calzado, no solamente de cuero, sino también de plástico, estos calzados industriales para, digamos, plantas agroindustriales o industriales que se utilizan, estas botas de jeve, estos zapatos de jeve, pero claramente la industria del calzado del Perú es una industria bastante golpeada, bastante venida menos en los últimos años, y habría que, por supuesto, con el Ministerio de Producción, identificar acciones que puedan permitir una mejora en la productividad y en la competitividad de esta industria, que además es una industria que tiene un alto multiplicador de empleo, como decimos los economistas, ¿no? Es decir, que genera mucho empleo asociado a sus niveles de producción. Así que creo que hay que poner atención en este tipo de industrias que hemos perdido espacio y que hay todavía, digamos, posibilidad de recuperar, introduciéndole moda, introduciendo diseño, introduciendo, por supuesto, combinación con otros materiales, ¿no? Pregunta final, dado que no me la ha contestado cuando lo hice genérico. ¿Qué sabe usted sobre el proyecto de Puerto Corío en Arequipa? Sí, bueno, este es todavía algo que está en idea. Entiendo que las autoridades peruanas están haciendo los estudios para poder determinar si realmente es un puerto que es factible. He oído decir, creo que al gobernador, que es un calado aún más profundo que el de Chancay. Sí, paradójicamente, digamos, el que el calado sea más profundo podría, digamos, generar dificultades técnicas, porque cuando es más profundo necesitas pilotes más anchos y más profundos también y penetrar más la roca, lo cual eleva bastante los costos, ¿no? Para poder, digamos, fabricar los diques que necesitas. Entonces, paradójicamente, que sea más profundo versus los buques que ahora existen en el calado que no requieren más de 18, digamos, metros, paradójicamente podría ser en este momento, en la actualidad, una debilidad de ese proyecto. Pero eso lo tiene que determinar un estudio técnico. Hacia futuro, lo llamaremos granden, cuando conozcamos el estudio técnico. En todo caso, muchas gracias por habernos respondido a tantas preguntas, haber satisfecho mi curiosidad enorme por las exportaciones del Perú y por lo que crece en nuestra tierra.